La fidelidad del Señor es tan grande. Él es fiel y verdadero, como cantábamos hace un momento. Y cuando nos paramos en este lugar y los cielos ya están abiertos, qué fácil es compartir su palabra. Qué confianza hay cuando sabemos que el que hemos venido a adorar está en medio de nosotros. Amén. Es maravilloso. Es maravilloso saber que su presencia está aquí. Y yo le decía al Espíritu Santo hace un momento, yo puedo saber que eres tú y que tú estás aquí. Porque de repente nuestro ambiente, todo nuestro entorno se empieza a transformar. Y empiezas a respirar y empiezas, inhalas algo y entra dentro de ti esa presencia tan hermosa que ya está en ti, pero que empieza a manifestarse en medio de su pueblo. Por amor de su nombre, Él se manifiesta a nosotros que somos sus hijos. Y esto lo hace porque nosotros tenemos una herencia divina. Porque Él es bueno, porque en su inmensa misericordia ha querido amarnos y ha querido que seamos parte de su pueblo. Y ahora tú y yo somos parte de este olivo silvestre, ahora nosotros somos parte de este olivo real. Ahora todos somos una sola familia. Y como una sola familia hemos venido esta mañana, no a ninguna otra cosa, solamente a comer el cordero, a escuchar su palabra y saber que tenemos una herencia. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen una herencia? Amén. Mire, empezaba yo mi padre tiene 3 años que partió con el Señor, pero un año antes de que Él partiera, yo lo fui a visitar. Sí, como un año antes lo fui a visitar. Y en esa visita que yo le hice, y lo traigo ahorita a mi memoria recién, yo lo estaba recordando porque algunas veces no nos damos cuenta. Lo fui a visitar y yo recuerdo que ya era el día en que tenía que regresarme para acá, para la casa, y él me dijo, hijita, ven, saca la vajilla, esa vajilla que él, ya sabes cómo son los padres que tienen cosas que son selectivas y son de mucho valor estimativo para ellos, y me dijo, esa vajilla quiero que te la lleves. Y yo lo miré y le dije, no padre, no, la próxima vez que yo venga, quizá, ya cuando yo venga en el carro particular, porque ahorita vengo un camión de transporte, y me dijo, no, llévatela, por favor, llévatela. No me di cuenta en ese momento que él empezaba a despedirse de mí, que él decía, ve llevando porque yo, no sé, probablemente me vaya. Empezaba a despedirse de mí, pero no lo percibí. Y él estaba queriendo dejar la herencia. ¿Cuántos de ustedes de verdad conocen que nosotros tenemos una herencia preciosa en el Señor? Lo que nosotros tenemos en el Señor es algo tan bello, tan maravilloso. Y el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, y le decía que no es responsabilidad, fíjense bien lo que les decía, que no es responsabilidad del hijo guardar una herencia para los padres, pero que sí es responsabilidad del padre procurar una herencia para los hijos. Eso le decía el apóstol Pablo, decía que era necesario que procuráramos una herencia que dejarle a nuestros hijos. Y como nosotros somos hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Padre, y como tenemos un Padre que nos ama y que nos dio un ejemplo, que es nuestro hermano mayor, el primogénito de toda la creación, Jesucristo, en Él tenemos ejemplo. Este ejemplo es el que nosotros tenemos, en el que tenemos que caminar. Esta es la herencia que Él nos dejó. Ahora, nosotros, de verdad que como seres humanos siempre estamos procurando, nosotros como padres, díganme si no es cierto, nosotros los padres siempre estamos procurando, siempre estamos pensando cómo podemos dejar, en el trayecto de lo que caminamos en la vida, nosotros siempre estamos pensando, estamos procurando por una herencia que le podamos dar a nuestros hijos. Esa es nuestra preocupación. Pero cuando tenemos ya un ejemplo, como lo es Jesucristo el Redentor, yo creo que el mejor ejemplo y el mejor camino que le podemos mostrar a nuestros hijos es ese.
mostrarles, enseñarles a nuestros hijos. Y decíamos cuando la vez pasada que les compartía yo que es muy fácil hablarlo, pero el hijo, la verdad, cierra el oído a el consejo, de verdad, pero siempre tiene abiertos los ojos al ejemplo que nosotros damos. Entonces, mostremos a nuestros hijos y enseñémosles con el ejemplo. Y una herencia, amada iglesia, es algo que a nosotros legítimamente nos pertenece, ¿verdad? Mi padre partió un año después y bueno, él dejó un testamento. Una herencia es algo que legítimamente te pertenece, pero qué triste es cuando nosotros no podemos ni siquiera disfrutar de esa herencia, porque algunas veces ni siquiera nos tomamos la molestia de pensar cuáles son los beneficios de esa herencia. Ni siquiera no tenemos que la preocupación y el interés de saber de qué se trata esa herencia. Solamente imagina que tú tuviste un padre que en vida fue muy acaudalado y que dejó una herencia, pero que hasta ha pasado el tiempo y que tú ni siquiera te has preocupado por entender, por leer, por acercarte para ver qué es esa herencia. Nunca se has tomado el tiempo de leer un testamento y bueno, si es así, pues nunca vas a poder obtener lo que por derecho te pertenece, porque no ha habido interés, pero te pertenece. ¿Por qué? Porque eres hijo. Por eso nos pertenece la herencia del Padre. Lo que nuestro Padre nos deje es nuestro derecho, porque somos hijos. Ese es el derecho de cada hijo. Y nosotros hemos sido adoptados, como les decía, por el Padre, y ahora en Jesús nosotros tenemos una nueva paternidad. ¿Cuántos lo saben? Nosotros tenemos una nueva paternidad y caminamos tras los pasos de nuestro hermano mayor, Jesucristo, el Mesías, el Redentor, el que nos tiene en este día, en este lugar. Caminamos tras sus pasos, y esta es la herencia que nosotros hemos recibido de parte del Padre. Y no es una herencia de la carne, ustedes lo saben, sino del Espíritu. Es una herencia espiritual. Pero definitivamente, yo no sé si a usted le sucede, pero créanme que a mí me sucede bien seguido. Pienso mucho en eso. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible que tengamos una herencia? ¿Cómo es posible que tengamos esa herencia y que nadie se interese? Mucha gente no se interesa por esa herencia que nosotros tenemos. ¿Por qué será que habrá tanta gente que ni siquiera se procura por saber de qué se trata esa herencia? En los tiempos bíblicos, fíjese, esta herencia era algo muy importante. Era algo que tenía una importancia relevante. Permítanme, porque tengo aquí como hacen los chamaquitos para copiarse en el examen. Miren, y le digo que una herencia es algo tan importante y nos pertenece como hijos. Y en Jesús encontramos un nuevo tipo de paternidad. Les decía yo, tenemos derecho a recibir esa herencia. Y fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro que esa herencia no puede ni mancharse, ni destruirse, ni marchitarse. Es una herencia eterna. Nada lo puede manchar porque no las dio. Nada la puede marchitar y nada la puede destruir. Entonces, estamos tan asegurados porque nada, absolutamente nada puede marchitar esa herencia. Esa herencia nos pertenece, es nuestra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que interesarnos por la herencia. Tenemos que ver de qué se trata esa herencia. Tenemos que leer cláusula por cláusula. Tenemos que leer las letras pequeñitas. Tienes que interesarte por la herencia que el Padre te ha dejado. Porque bajo nuestro nombre hay muchísimas bendiciones. Bajo el nombre que aparece ahí en el legado de la herencia, hay muchas bendiciones escritas ya para ti. Esta es la herencia que el Señor nos dejó, y todo lo que nosotros en este trayecto de nuestra vida hemos vivido es solamente como un anticipo. Es solamente como un anticipo de todo lo maravilloso que el Padre tiene para cada uno de nosotros.
en esta vida cotidiana, en esta vida terrenal, en esta vida que estamos viviendo nosotros en la carne, sí hemos recibido tantas alegrías como tristezas también, pero todo esto forma parte de lo que el Padre nos está adelantando como una herencia, de lo que estamos aún por recibir, de lo que el Padre tiene reservado para nosotros. Y yo quiero invitarle a que usted vaya al libro de Gálatas. Vamos a leer lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, en el capítulo 4, versos del 1 al 7. Mire lo que le dice. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia: lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entregue sus propiedades y lo haga dueño de todo. Y añade: algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo, ¿cómo dice que nos trataban? Nos trataban como si fuéramos sus esclavos, dice. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios, y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho ¿a qué? A recibir su herencia. Amén. Tenemos derecho a recibir la herencia. Tenemos derecho a recibir esta herencia. Tenemos derecho a reclamar nuestra herencia. Este es el derecho que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque Él nos hizo hijos suyos, hijos del Dios Altísimo. Es lo que nosotros somos. Y algunas veces, amada iglesia, nosotros hemos olvidado esta herencia tan maravillosa. Él nos hizo hijos, sin embargo nosotros caminamos por el mundo algunas veces derrotados. Algunas veces nosotros caminamos por el mundo como si estuviéramos derrotados, como si fuésemos hijos de cualquiera que se ha olvidado de nosotros, que no nos ha dado nada, que no nos ha dado un legado, una herencia con la cual Él nos aseguró en el reino de los cielos. ¿Por qué no inclina su rostro un momento? Y le decimos: gracias, Dios mío. Te decimos gracias, y al tiempo te pedimos perdón, Señor, porque tú nos hiciste hijos, hiciste algo maravilloso con nosotros. No somos hijos engendrados por sangre, sino pagados con sangre, Señor. Poderoso Dios, gracias, porque tu amor es incondicional. No vistes en nosotros lo que íbamos a hacer en este trayecto, en nuestro camino, en esta carne, sino que hiciste un llamado en nuestras vidas, y ahora somos parte de tu familia. Gracias, Señor. Gracias por poderte llamar papá, papá, por poder entrar libremente por la sangre de tu Hijo delante del gran trono de gloria, donde estás tú, Padre Santo. Glorioso es tu nombre, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Gracias. Gracias por dejarnos a nuestro hermano mayor, el cual partió y hoy está sentado a la diestra de tu trono. Pero dejó con nosotros al Espíritu Santo, que es el que nos guía en cada momento, que es el que nos conduce por la vida. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Gracias, Jesús. Amén y amén.
Amén. Denle un aplauso, por favor, a la presencia del Señor que está en este lugar. Y miren, en los tiempos bíblicos, el Hijo vivía 3 etapas durante su vida. Y esas 3 etapas eran tan importantes. Yo quiero mencionarles estas 3 etapas en las que el Hijo vivía. Estaba dividido en 3 etapas. Y miren, el Hijo se consideraba un tecnión cuando era un pequeño, cuando era como nuestros abuelitos cuando empiezan a ir a las clases, cuando están en el preescolar. Él era el tecnión y esa era su primera etapa. Podemos ver el claro ejemplo de Jesús en el pesebre y cuando Jesús empieza a caminar. La segunda etapa era llamado el Hijo tecnón, que era lo que nosotros llamamos hoy los adolescentes o intermedios. Y la Biblia ilustra a Jesús cuando Jesús está en el templo. ¿Recuerdan ese pasaje que dice que Jesús se les perdió a sus papás? Pues él estaba en el templo. Entonces Jesús era un tecnón. Y la tercera etapa, que era la etapa más importante de estas 3, porque entonces el Hijo era llamado un hijo huyos y era el hijo mayor de edad. Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad porque ya era un huyos. Y bueno, en estas 3 etapas, durante estas 3 etapas, la herencia, el hijo nunca podía apropiarse de la herencia, hasta que el hijo no era considerado un huyos, un hijo mayor de edad, un hijo que ya estaba maduro, un hijo que no era solamente ya un adolescente que quizás estaba distraído de las cosas del Señor, porque los tiempos bíblicos era algo muchísimo, muy diferente. Nosotros lo podemos ver y decimos así, era un pequeño, era un infante, era un tecnón, pero los tiempos bíblicos, los tiempos bíblicos de verdad era algo tan hermoso, tan maravilloso. ¿No cree usted que dejaban de asistir al templo porque tenían, no sé, un partido de fútbol, algo? No. Los hijos tenían que estar con los padres, los hijos tenían que estar presentes, era muy importante. Y esta tercera etapa en la que el hijo ya era considerado mayor de edad, estaba listo para recibir su herencia. Y esto sucedía alrededor de los 30 años. Usted sabe que el ministerio de Jesús inició a los 30 años. Y Jesús tuvo 3 años de ministerio ya como un huyos, un hombre ya maduro. Y es que hablamos de la madurez y hablamos de un huyos, no como un joven que ya empezaba a ser diligente en sus asuntos. Hablamos de un hijo huyos, un varón responsable espiritualmente, un varón crecido espiritualmente, un varón que ya estaba sembrado en las escrituras de la palabra, un varón que amaba y que respetaba la palabra, un varón que había hecho un compromiso fiel ya con la palabra. Ese era el llamado hijo huyos. Por eso era hasta ese momento en que ya él podía entonces empezar a ejercer. En el libro de Números, en el capítulo 4, versos del 1 al 3, la palabra menciona esto, lo que le estoy diciendo. Dice la palabra: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división cuantita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Era un requisito indispensable la edad de 30 años en adelante para poder empezar a servir en el tabernáculo. Era imposible que un varón antes de los 30 años pudiera ir y poner los panes ahí en el tabernáculo. Era imposible que pusiera la leña para el fuego que era dedicada en el tabernáculo, los inciensos que se prendían en el tabernáculo. El hijo tenía que ser un hombre maduro espiritualmente, tenía que ser un huyos para poder hacer los trabajos en el tabernáculo. Entonces, cuando el hijo ya estaba espiritualmente maduro, cuando ya el padre lo consideraba un hijo espiritualmente maduro, ya estaba en la edad de ser un hijo huyos, entonces el padre se alegraba y él empezaba a preparar una gran ceremonia. Y era una fiesta
tremenda en la que todos eran invitados, los vecinos, los amigos, los familiares, y eran convocados todos porque el padre anunciaba por toda la ciudad que se iba a realizar una gran ceremonia. Y esta ceremonia, en esos tiempos, era llamada la ceremonia de la huyotexia. Así se denominaba esta ceremonia de la huyotexia. Se invitaban a todos y el padre presentaba allí delante de todos sus parientes a su hijo como un huyos y decía: este es mi hijo huyos. Huyotexia, por ahí creo que te mandé para que pongamos qué es lo que este era el nombre que se le daba a esta fiesta, la ceremonia de la huyotexia. Y se dice que en esta ceremonia entonces el padre colocaba las manos sobre el hijo y le imponía sus manos como un medio para conferirle el poder y la autoridad. Nosotros hoy sabemos que cuando imponemos manos estamos transmitiendo también la unción del Espíritu Santo. Sucedía lo mismo, pero recuérdese que estamos en los tiempos bíblicos donde Jesucristo aún no había venido a morir en la cruz. El Padre hacía esto, también imponía manos, y entonces con esas manos ya el Hijo estaba completamente preparado para entonces iniciar su ministerio, para entonces ir y caminar por los mercados. Era tan, si usted estudia un poquito sobre la historia bíblica, era tan hermoso ver caminar al Hijo, porque entonces el Hijo ya no caminaba como que antes era no cualquiera, él se sabía, ¿no?, que era hijo. Pero cuando se celebraba esta ceremonia de la huyotexia, cuando el padre le imponía las manos y a través de esas manos le transmitía el poder, la autoridad, la unción, entonces ya el hijo, como que el hijo ya caminaba diferente por todas partes donde él caminaba. Él se sabía el hijo del Padre. ¿Y no es maravilloso caminar como hijos? Y que donde yo vaya, la gracia y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida, porque soy hijo, porque tengo que caminar como lo que soy. Es que no es usted y yo, no somos cualquiera, somos hijos de un rey. Y alguna vez olvidamos esto, alguna vez olvidamos cómo es que nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios. Ahora que ya se había realizado esta ceremonia que era crucial en la vida del hijo, ahora que ya toda esta presentación se había dado, el hijo se podía presentar en cualquier lugar en el nombre de su padre. Y donde quiera que él iba, solamente se presentaba así, decía: yo soy hijo del Padre. Y esto es muy común en los tiempos bíblicos, porque mire, él iba con los mercaderes de aquellos tiempos a la plaza con los mercaderes y solamente recogía los granos. O sea, no había una moneda de cambio. Decía: yo vengo en nombre del Padre, yo soy el hijo. Y entonces el mercader tenía la obligación de entregarle la mercancía y todo se le cargaba a su padre, porque entonces él venía en el nombre del Padre. Todo el mundo estaba obligado a obedecer, porque el hijo se presentaba en el nombre del Padre, tenía la autoridad, tenía los derechos, la potestad y sobre todo la legitimidad de ser llamado hijo del Padre. Y si alguien se negaba a entregarle algo, pues él iba a tener que ver con su padre. Eso era lo que sucedía. Si alguien le negaba algo al hijo, entonces sabía, el hijo ya no hacía nada. Pero quien le negaba algo al hijo sabía que iba a tener que enfrentarse con el Padre, porque ese era el valor de lo que había sucedido en la gran ceremonia de la huyotexia, que ahora el hijo tenía esa autoridad. Y amada iglesia, es que cuando nosotros venimos en el nombre de nuestro Padre, cuando ya el Señor nos presentó en la sociedad del mundo espiritual, yo creo que los espíritus tienen que sujetarse, porque no te reconocen a ti, porque no eres tú, a ti no te reconocen, pero sí reconocen al que te envió, sí saben en nombre de quién vienes.
Tú te puedes plantar entonces en el mundo espiritual porque ya hubo una ceremonia sobre tu vida en donde el Padre ya nos presentó delante de la sociedad espiritual, y nosotros sabemos que podemos caminar como hijos y entonces hablarle a todo espíritu, a toda esa sociedad del mundo espiritual. Y los demonios tienen que sujetarse. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versos 17-20, ilustrando lo que les digo, dice que cuando los 70 discípulos volvían, dice que regresaron, y dice que yo imagino cómo venían los discípulos sorprendidos, ¿no? Porque ellos ya habían sido ungidos, ya les habían sido impuestas manos, ya habían sido presentados, ya se había hecho la gran ceremonia sobre ellos, y ellos venían tan felices, pero desconocían el poder, en realidad, aunque ya habían sido ungidos, desconocían lo que estaba sobre su vida. No habían experimentado la autoridad y el poder que tenían después de haber sido ungidos por Jesús. Y dice que ellos regresaban y venían felices, porque venían incluso sorprendidos, dicen algunos comentarios. Dice que brincaban de felicidad y dice que le decían: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Hasta los demonios nos obedecen. Nadie hay, dice, que pueda ignorar cuando nosotros hablamos en tu nombre. Ellos nos obedecen, ellos se sujetan delante de nosotros, porque no reconocen ni a Pedro ni a Juan, no, reconocen al que los envió. Y cuando nosotros nos plantamos en el mundo espiritual, en el nombre del Padre, amada iglesia, todo se tiene que sujetar delante del que nos envió. No eres tú, no es por ti, no es por nosotros, porque en nosotros nada bueno hay. Pero venimos en nombre del Padre. Pero para que tú te puedas plantar en el mundo espiritual, primero tienes que creer que eres un hijo de Dios. Porque si no, si tú no te crees que tú eres un hijo de Dios, que hubo una herencia sobre ti, que tienes un Padre en los cielos, que es Él el que te ungió, que es Él quien te ministró, que es Él el que te ha enviado a predicar, a compartir, a bautizar, las cosas no suceden, porque lo estás haciendo por ti mismo. Pero en el momento en que tú empiezas a creer que eres hijo de Dios, el mundo espiritual tiene que someterse delante del que te ha enviado. Y yo creo que cuando ya tú puedes dar ese paso es porque ya eres un hijo huyos. Y en estos tiempos el Señor está buscando precisamente una iglesia que sea una iglesia huyos, una iglesia espiritualmente madura, una iglesia que siga los pasos, que tenga las características verdaderas de ser una iglesia madura. Y hay 3 pasos que caracterizan a una iglesia que es madura. Hay 3 características de una iglesia espiritualmente madura. Número 1, la iglesia que planta la semilla. Si hiciéramos un ejercicio esta mañana y le dijéramos al de al lado: ¿cuántas semillitas has plantado? Es la primera característica, la iglesia que planta la semilla. Número 2, la iglesia que riega la semilla. Y le digo por experiencia porque me encantan las plantas. Si tú no riegas la semilla, no hay avance, no hay nada. La semilla muere. La iglesia que, número 1, la iglesia que planta. Número 2, la iglesia que riega la semilla. Y número 3, es aquella que produce fruto y crecimiento. Un minuto para reflexionar. Plantar, regar y dar fruto y crecimiento. Plantar la semilla. Y usted va a decir:
dicho, primero necesito la semilla. Sal a buscar la semilla. Sal a buscar la semilla. Busca semillas, porque yo te aseguro que hay muchas semillas por ahí pudriéndose. Hay muchas semillas por ahí que a lo mejor cuando quieres plantarlas ya la semilla ya no se puede ni siquiera plantar. Pero una iglesia madura es la que planta la semilla, la que sigue el proceso de esa vida que Dios está encargando, de la cual Dios te está responsabilizando. Y no olvidemos que un día vamos a estar delante del gran trono blanco y Dios nos va a pedir cuentas por esas vidas. Por eso es tan importante la evangelización. Es tan importante lo que tú hagas. Para poder ver nacer, para poder ver el fruto y el crecimiento de la semilla. Y esta es una metáfora que el apóstol Pablo tomó de la agricultura, en donde era necesario ver, él lo escribe como un cultivo: plantar, regar y cosechar. Son tres procesos fundamentales. 1 Corintios capítulo 3, versos del 6 al 8, el apóstol Pablo lo habla y le dice a la iglesia en Corintios: yo sembré, y habla de Apolos, uno de sus discípulos. Dice: yo sembré, pero Apolos regó, y el que ha dado el crecimiento es Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es Él quien hace crecer. Es Él el que siembra y el que riega están al mismo nivel, dice, aunque cada uno será responsable según su propio trabajo. Para que podamos participar en este proceso de siembra, de riego y de cosecha, antes tenemos que ser unos cuyos, antes tenemos que estar suficientemente crecidos espiritualmente, tenemos que ser hijos maduros para poder llevar a cabo ir y sembrar, ir y regar, y ahora cosechar lo que sembraste en día. Practicar la madurez espiritual a través de una disciplina espiritual, a través de la disciplina que puedes llevar cada día. Y uno de los conceptos más importantes de la disciplina espiritual es la oración, amada iglesia. Es la oración, tu comunión, el ayuno y tantas cosas. Tienes que estar conectado con Dios, tienes que realmente saber que se ha hecho sobre ti la gran ceremonia en donde el Señor te ha enviado. ¿Cuántos saben que son llamados? Bueno, solamente 2 o 3 personas son llamadas. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque estamos escogidos. Somos llamados, y a ninguno de nosotros que Dios nos ha escogido y llamado, Dios ha dejado de equipar. Dios nos ha equipado sobre todas las cosas con su Espíritu Santo. No diga usted: yo no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga usted: es que no tengo palabras para evangelizar, no sé cómo hacerlo. No te preocupes, Dios lo hará por ti. Dios pondrá palabras en ti. Es que no tengo gracia, no te preocupes, la gracia no es por ti, es la gracia que el Espíritu Santo pone en tu vida. Es que yo soy vergonzoso. Pues más pena será cuando el día que lleguemos delante de Dios y el Señor diga: yo a ti no te conozco. Eso será una pena muy grande. Estamos en los tiempos, amada iglesia. Necesitamos ser presentados en la gran ceremonia como hijos. El salmista hablaba sobre este saber dentro de nosotros de ser hijos de Dios, porque hemos vivido hasta el día de hoy como que la iglesia de hoy como que vive algunas veces como que sobrevive nada más, pero no vive realmente la realidad de ser llamado hijo de Dios. El salmista lo expresaba de una manera tan maravillosa ahí en el Salmo número 2, en los versos 7 y 8, y dice que el Señor me dijo, fíjese,
¿A cuántos el Señor le ha dicho? A mí el Señor me ha dicho, yo me lo creo, como el salmista. Dice el salmista, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídemelo, tan solo pídemelo. No hagas otra cosa, tan solo pídemelo y te daré como herencia todas las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y cuando te sabes hijo de Dios, mira, ya no importa quién eres tú, ya no importa nada de tu entorno, porque ya fuimos presentados delante de Dios como muchos. Ahora lo que importa es que Él está en nosotros. Ahora lo más valioso es que el tiempo en nosotros se ha cumplido y que ha llegado el momento en que nosotros ya caminemos como hijos de Dios. Creo que es tiempo de que la iglesia se levante, que camine como hijos de Dios. Ha llegado el tiempo en que la iglesia tiene que madurar verdaderamente para ser llamados hijos de Dios. Nosotros no podemos seguir llamándonos solamente cristianos. Ah, ¿eres cristiano? Sí, yo voy a la iglesia. No, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y donde yo me paro tengo la autoridad espiritual, porque el Señor está en mí, porque es Él el que me respalda, porque no vengo solo, vengo en el nombre de mi Padre. Me presento en el mundo espiritual en el nombre de aquel que venció en la cruz. La sangre del Cordero está sobre mí. No vengo porque yo quiero orar por ti, no vengo porque yo te quiero imponer manos, no vengo porque te voy a transmitir la gran unción del gran profeta, del gran evangelista, de lo que quieras llamar, y pongo manos. No, vengo en el nombre de Dios y vengo como hijo a ungirte. Vengo en el nombre de Dios. Soy un hijo huyo. Ha llegado el momento de que la iglesia se empiece a apropiar de todo lo que Jesucristo desató en la cruz del Calvario. Hay tantas cosas que tú puedes dar, hay tantas cosas con las que tú puedes bendecir. Ahora ya no eres tú quien se enfrenta a los enemigos, ni a los enemigos de la persona sobre la cual tú vas a orar. Ya no eres tú quien se enfrenta a tus propios enemigos, ahora es Él el que se enfrenta a nuestros enemigos. Y ahora, amada iglesia, está sobre nosotros la unción del Espíritu Santo. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros, nuestra perspectiva cambia. Y entonces ya no empiezas a ver, porque mira, en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, sí somos la iglesia del Señor, pero hay tantas cosas que aún tenemos que aprender, que aún tenemos que empezar a practicar, ejercitar como lo que somos, unos hijos de Dios. Hay personas incluso que dicen, yo a tal persona no puedo orar por él, no puedo orar por ella. No puedo orar porque es que su personalidad me rebasa, me apena acercarme a esa persona. Pero ¿cómo es posible? Cuando tú vas a orar por alguien, tú no vas a ver a la personalidad de la persona. Tú lo que vas es a orar y a depositar la unción del Espíritu Santo. Tú lo que vas es en el nombre del Padre, y no vas a ver si la persona esté bien, está mal vestida, si es de un nivel social más alto que el tuyo, si es alguien de menor nivel social. Eso no importa. ¿Por qué la iglesia hoy se fija en tantas cosas que no es lo que Dios ha puesto como un requisito? El único requisito que tú necesitas es ser un hombre espiritualmente maduro y presentarte en el mundo espiritual como un hijo de Dios. Cuando tú te presentas como un hijo de Dios, los cielos tienen que abrirse. Los cielos tienen que abrirse. Pues que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, Él nos va a colocar a cada uno a orillas de ese río Jordán. Tú sabes que el río Jordán, el pueblo de Israel estaba parado a las orillas del río Jordán, y para poseer su tierra prometida tenían que atravesar el río Jordán. Pero Jordán significa
descender. Eso significa Jordán. Jordán significa descender y humillarse. Eso significa el Jordán. ¿Sabes por qué hoy la iglesia no quiere estar parada a las orillas del Jordán? Porque la iglesia de hoy no quiere humillarse. La iglesia a nivel mundial, la iglesia de hoy en día, no quiere humillación, no quiere descender. Lo que la iglesia quiere hoy en día es protagonismo, liderazgo. Pero descender y humillarse, eso ya no es para la iglesia de hoy. Y el Señor está buscando una iglesia que descienda, una iglesia que se humille, así como Él lo hizo en el Jordán. El Señor fue presentado en el Jordán. Jesús era hijo, pero también era Dios. Sin embargo, se presentó en el Jordán y Él sabía que estaba ahí el Bautista. Y le dijo al Bautista, es necesario. Porque el Bautista dijo, no, Señor, yo ¿cómo te voy a bautizar a ti? Si tú, el Bautista sabía quién era el hombre que se estaba acercando a las orillas del Jordán. Le dijo, yo no puedo bautizarte, ni siquiera soy digno de agacharme y soltar las cuerdas de tus sandalias. Y el Señor le dijo, es necesario que tú lo hagas. Iglesia, el Señor te dice hoy, es necesario que tú te pares a las orillas de tu Jordán. Es necesario que desciendas, es necesario que nos humillemos, es necesario. Para poder cruzar el Jordán, antes necesitas humillar, antes necesitamos humillarnos, antes necesitamos despojarnos de nuestros orgullos y de nuestras soberbias, porque el mismo Señor lo hizo. Él sabía que cuando Él se presentara ahí, los cielos se iban a abrir y que Él iba a ser ungido por su Padre y presentado en la gran ceremonia espiritual. Y usted lo puede ver. Cuando Jesús se presenta a las orillas del Jordán, los cielos se abren. Y el Señor, desde el Padre de los cielos, empieza a decir, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo amado. Y en ese momento dice que los principados empezaron a temblar. Porque el que estaba parado ahí a las orillas del Jordán, humillándose y descendiendo, era el mismo Hijo de Dios. Lucas capítulo 3, versos 21 y 23, dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre Él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Y dice que Jesús tenía como unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Yo creo, iglesia, que ya no es tiempo de detenernos. Yo creo que es tiempo de sembrar, regar y crecer. Creo que es tiempo de sacudir nuestro orgullo. Creo que es tiempo de pararnos a la orilla del Jordán, de descender. Y sí, mira, cuando tú desciendes, cuando tú te humillas, cuando suceden tantas cosas en tu vida y tú eres molido, literalmente molido, entonces tenemos que entender que este proceso es necesario para que los cielos sean abiertos. Es necesario el dolor, es necesaria algunas veces incluso la tragedia, es necesario que seamos molidos. Todo aquel que no ha pasado por un proceso, todo aquel que no ha aceptado en su vida el proceso, el trato de Dios, humildemente y se despoja de su orgullo, no se puede parar a las orillas del Jordán. Porque para que tú estés parado a la orilla del Jordán, necesitas descender y necesitas ser humillado. Dice la Escritura que solamente un espíritu contrito y humillado. Hoy vemos muchas cosas en las iglesias modernas, pero vemos muy poca humillación. Es una herramienta necesaria el dolor, amada iglesia, para que la gran ceremonia sea hecha sobre nosotros.
El concepto de la herencia es tocado a todo lo largo de la Escritura. Y debido a la inmensa misericordia de Dios y a su asombroso plan para nosotros los seres humanos, se nos ofreció algo que va muchísimo más allá de nuestro entendimiento, que es la herencia eterna. Cuando nosotros descendemos a las aguas, nos sometemos a Dios y nos volvemos coherederos junto con Jesús, el primogénito de toda creación. Y lo que Cristo hereda, nosotros también tenemos derecho a heredar. También somos derechosos a heredar todo eso. Y si Cristo sufrió en la cruz del Calvario, es muy natural que tú y yo también tengamos que sufrir. Para poder recibir la herencia espiritual, definitivamente, y con eso concluyo, 1 Corintios 15:50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintios es que mientras nosotros sigamos siendo tan carnales como somos, olvidándonos de buscar primero el reino de Dios, olvidándonos de que lo más necesario es crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente es tener una gran responsabilidad. ¿Sabe usted que dentro de las congregaciones hay personas que son solamente asistentes? Algunos son miembros, pero otros son asistentes. Y entonces empiezas a colocar sillas y ya no sabes si colocar sillas más allá. No, es que a lo mejor hoy no se llena. No importa, decía mi esposo, y eso es tan valioso, tan importante, para que la presencia del Señor esté aquí, no importa que este lugar esté lleno. Con que hayamos 2 o 3, el Espíritu Santo estará, porque el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Pero dejemos de ser asistentes y vamos a convertirnos en miembros de la familia del Señor, para que sea hecho sobre tu vida la gran ceremonia, para que el Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, nos lleve a la humillación, nos lleve a nuestro Jordán, y ahí podamos tener la fuerza espiritual para atravesar y para que tú poseas tu tierra prometida. Hay muchas cosas que sé que están en los sueños de muchas personas. Hay muchos sueños que tenemos, pero que aún no se han concretado. Y creo que son tiempos en los que tenemos que preguntarnos, ¿por qué mis sueños no se han concretado? ¿Estaré perteneciendo verdaderamente al reino de Dios? Estoy sembrando, estoy regando y estoy cosechando, haciendo crecer la semilla. Estoy orando, estoy ayunando, estoy sirviendo para convertirme en un huyos, para dejar de ser un tecnó, porque muchos tenemos tantos años y nos seguimos comportando como si fuéramos intermedios. Tenemos que llegar a la madurez espiritual, porque cuando lleguemos a la madurez espiritual, entonces conoceremos cara a cara al que nos llamó. Entonces le veremos cara a cara. Y entonces tendrás la plena certeza de que cuando tú te presentes delante del gran trono, como todos lo vamos a hacer, el Señor te hará la pregunta de que ¿quién eres tú? Yo soy hijo de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Somos hijos de Dios.